Listo, perfecto. Listo. Como acabamos de ver en el video, vamos a pensar. ¿Cómo se construye mi forma de pensar a partir de las ideas, la cultura y la historia de la humanidad? ¿Listo? Como vimos, el comercial trata de un muchacho que se hace un tatuaje, el papá le reclama, pero el papá tiene también un tatuaje. Entonces le dice, ¿qué tienes en la cabeza? El papá también se hizo un tatuaje y el papá de su papá también le reclama y así va pasando el tiempo. Anteriormente también cada uno tiene un tatuaje, pues el papá le reclama pues porque se lo hizo. ¿Listo? Entonces vemos como que cada vez se reclama, cada vez se reclama. No sé si alguien quiere hacer como un paréntesis de qué tienen que ver las ideas que nosotros tenemos con el tatuaje, qué referencia lo ve con este tema. No sé si alguien quiere participar. ¿Alguien? ¿No? Listo. Como les digo, las ideas se construyen a partir de toda la historia. Toda la historia siempre tenemos ideas. Y cada vez que pasa el tiempo, estas ideas se complementan o se eliminan o se contradicen o se vuelven más fuertes. Son años, años, años de evolución para llegar a las ideas tan complejas que tenemos hoy, a momentos políticos que estamos viviendo, a momentos religiosos que estamos viviendo en estos momentos, porque todo hace parte de una evolución de ideas que se contradicen, que se complementan. Estas ideas son muy importantes que las contextualicemos. No solamente nos sirve en nuestro diario vivir, sino para nuestros hijos, para nuestros descendientes, ya que estas ideas nos complementan como seres humanos. ¿Listo, muchachos? Ahí están viendo la pantalla, ¿sí? ¿Me confirman? Listo. El origen de las preguntas humanas. ¿Por qué el ser humano empezó a hacerse preguntas sobre sí mismo y el mundo? ¿Listo? Como tal, nosotros siempre estamos interactuando el mundo. Desde que amanece, siempre tenemos preguntas de qué estoy haciendo aquí, por qué sale el sol, por qué sale la luna, por qué llueve, por qué nos tenemos que alimentar. Siempre tenemos esa clase de preguntas en la cual nuestra mente siempre está dispuesta como a interactuar con ellas. ¿Listo? Acá les voy a dejar dos videos como tal. Estos videos son de una película que se llama 2001 Odisea en el espacio. Es muy buena película, se la recomiendo. En la cual vamos a ver un prehomínido en la cual va a tener como tal herramientas que van a ser los huesos, que son los primeros vestigios de la humanidad. Los prehomínidos, para los que no saben, son nuestros descendientes, son la cadena evolutiva que nosotros tenemos. Actualmente nosotros somos Homo sapiens, que es la última fase de la evolución humana. Los prehomínidos son los neandertales, los Homo erectus, ¿listo? Ellos son como tal nuestros descendientes, ascendentes, o sea, de toda la cadena de evolución que llevamos nosotros. Desde ahí ellos ya se comenzaban a formular preguntas. Acá vamos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. También ya les coloco el video. Que acá no se encuentran. Vamos a buscarla rápidamente. Listo, ahí me confirman, ¿están viendo el video? Perfecto. Entonces vamos a ponerle mucho cuidado a esta escena, por favor, para que me confirmen cómo lo podemos asociar con el tema que estamos viendo. Listo. Como vemos acá, el prehomínido,
Como tal, el simio encuentra unos huesos, la cual lo coge como herramientas. ¿Listo? Se da cuenta y le da un uso a ellos. Allí te da cuenta que tiene, por decirlo, un arma. ¿Y qué hace con esa arma? Vamos a ver el siguiente video. Es igual, tampoco tiene sonido. Vamos a adelantarlo un poco. Acabamos de ver es un proceso de ideas. Vimos cómo al comienzo el simio cogió el hueso y vio que era un arma y podía hacer daño. Acá al encontrar el arma, eh, en ese tiempo era la ley del más fuerte. Vimos que pues tuvo un enfrentamiento con otro simio y con la cual él ganó pues por tener el hueso, el arma. Ya vemos desde ese tiempo que ya comenzamos a asociar ideas con lo que tenemos a nuestro alrededor. En este momento sería el hueso. ¿Listo? Ya vemos cómo el cerebro ya comienza a dar nuestras ideas de cómo vamos a vivir en comunidad. En ese tiempo, como les decía anteriormente, era la ley del más fuerte. Como yo tengo un arma, puedo hacer más daño, puedo infundir más miedo, puedo ser el líder de la manada. ¿Listo? Ahí ya comenzamos como a procesar ideas. Luego, gracias a la evolución y que dejamos de ser de prehomínidos a homínidos a Homo sapiens que somos ahora, ya nuestro cerebro comienza a evolucionar más y tenemos ideas más complejas. Me voy a adelantar un poquito en el tiempo, en nuestra línea del tiempo. Vamos a dejar a un lado a nuestros amigos prehomínidos. Entonces ya el humano comienza a evolucionar, se vuelve como nosotros estamos físicamente actualmente, ya comenzamos, caminamos más rectos, como las manos ya se vuelven nuestras herramientas de trabajo, perfeccionamos nuestras herramientas de trabajo, ya no son huesos, sino ya encontramos piedras, ya comenzamos a buscar hierro, otros tipos de materiales, ya el humano deja de ser caminante, ya se vuelve sedentario, ya busca ciertos lugares donde pueden conseguir alimento más fácil y ya comienza a vivir en comunidad. Al vivir en comunidad deben ya vivir bajo ciertas normas pues para vivir como tal sin problemas, ¿listo? ¿Qué es lo que pasa acá? Ya al momento de vivir en comunidad, ya las personas comienzan a pensar, oiga, venga, ¿por qué sale el sol? O venga, ¿por qué sale la luna? O venga, porque llueve. ¿Qué hacemos nosotros para que los cultivos mejoren? ¿Listo? Querían el porqué de las cosas. ¿Listo? Al porqué de las cosas llegamos a nuestro primer tema, que es cuando los dioses explicaban. ¿Qué respuestas daban los mitos y por qué fueron suficientes durante tanto tiempo? ¿Listo? En ese momento, como ya estamos viviendo en comunidad y queremos darle como una explicación a las cosas, comenzamos con los relatos, con los mitos. Sobre todo los mitos es como vemos en las civilizaciones de todo el mundo, siempre han existido mitos de cómo fuimos creados, porque el sol Dios, porque el sol luna, como tal, todos tenemos, cada cultura tiene sus propios mitos sobre la creación. Acá tenemos los chipchas, tienen uno, los taironas tienen otra historia, en México, por ejemplo, los mayas, los mexicas, tienen su historia de la creación, los incas en Perú, en Egipto tenían sus creencias, en Grecia tenían sus creencias, los maoríes en Oceanía tenían sus creencias. Claro, querían darle una explicación a lo sobrenatural, a la muerte, por ejemplo, a la vida, por ejemplo. Querían darle como tal sentido a estas cosas. Entonces aquí ya comenzamos a hablar de mito. ¿Qué es un mito? Un mito es un relato sobre lo que les explicaban, darle una explicación al por qué. ¿Qué respuestas daban? El origen del mundo, cómo fue creado el mundo, por qué estamos acá, fenómenos naturales, la lluvia, el sol, las tormentas, porque en unos días hacía verano o porque el invierno arrasaba con sus cultivos. Querían darle explicación a eso básicamente. Vida y muerte,
vida, por ejemplo, el mito de Pochica y Pachué, no sé si la han escuchado, que le dan, que ellos nacieron en un lago y como tal allá nacieron los humanos como tal, los dioses, seres sobrenaturales como tal. Los mitos siempre hablan de un ser sobrenatural que tenía el poder de crear, de quitar, de dar la vida, de crear el sol, de crear la luna. Siempre como tal hablan de seres sobrenaturales o dioses. Porque fueron suficientes. ¿Daban sentido a los desconocidos? Sí, es verdad, porque nos da una explicación un poco vaga, pero que ellos la creían cierta. Unían a la comunidad, claro, la unían porque ellos todos creían en ese ser sobrenatural, en ese Dios, en ese personaje que les dio la vida, que les da de comer, creen en ellos. Y porque es una tradición oral, porque pasaba de generación en generación en generación, porque era una tradición. Yo le contaba a mis hijos se los contaba a sus nietos, y eso era una cadena de, de sucesión donde siempre se contaba la misma historia. Ese mismo mito se contaba generación tras generación, y ellos pues como tal se creían el cuento, pues porque no había otra explicación más sino ella. Entonces allí ya comenzaron como a adorar a ese Dios, a ese ser sobrenatural. Ahí ya se comienzan a dar los primeros vestigios de la religión, porque bueno, vamos, ¿qué hacemos para que ese señor Sol o esa señor Luna nos dé más alimento, para que no se muevan nuestros cultivos, nuestros animales, para que salga? ¿Cómo hacemos para que ese Dios esté contento? Entonces ahí ya vemos los primeros vestigios, las primeras espinitas como tal de la religión. ¿Listo? Solo hay una explicación en ese momento: mitos y leyendas. Para ellos no existían más solución, porque en ese tiempo pues no había como tal una ciencia, una lógica más, más racional de creer. ¿Listo? No sé, me gustaría saber qué mitos ustedes conocen o que han escuchado en mitos. ¿Alguien por ahí que nos comparta? ¿Alguien que conozca algún mito? De pronto el de Tequendama, el del sol en Suacha, el de la luna en Suacha, perdón. No sé si la conozcan. Listo, es el evento, listo. Acá, gracias, Darwin. Acá hay que los dioses de Egipto, es correcto. Digamos Ra, el sol, el Minotauro, listo. Acá es algo muy común que la gente, que nosotros confundimos. Una cosa son los mitos y otra cosa las leyendas. Los mitos, para que lo tengan en cuenta, eh, siempre van a hablar de creación de dioses, ¿listo? Y las leyendas son como esas historias paranormales, como la Llorona, como el Minotauro. Esas son leyendas como tal, como, como sucesos paranormales, como monstruos, como el Moal, la Llorona, la Patasola. Esas son leyendas. Los mitos siempre van a hablar de algo, de dioses, semidioses o algún personaje que hable de la vida, de la muerte. ¿Listo? No sé si me entendieron esa diferencia. La leyenda siempre van a hablar de algo paranormal, algún susto, algún espanto, más que los mitos van a hablar como tal de la creación. Zeus, ¿qué es? Joseph, según la explicación que di. Correcto, es un mito porque como tal es un dios, exacto, es el dios máximo de los griegos. Es un mito, y como tal, él como comenzó todo el tema de la reestructuración del Olimpo, por ejemplo. Hay un juego muy chévere que se llama God of War, que lo explica de una manera muy bacana. No sé si lo han jugado. Es recomendable ese juego. God of War. ¿Listo? Entonces, volviendo al tema, claro, eh, por mucho tiempo nuestros antepasados vivieron con esa idea de los mitos, de que pues llega un ser sobrenatural y crea, nos da la vida, nos quita la vida, nos da de comer. Y pues así no la creímos por muchos años, hasta que nuevamente en todo el proceso evolutivo
nos lleva a pensamientos más complejos y acá vamos a dar el salto. Nos vamos para Grecia, directamente para Grecia. Nuestra cuna es la civilización occidental. Nos vamos a Grecia y acá ya nos dice, venga, esto no es tan así como nos han contado. Hay algo más, falta algo más. No me creo ese cuento, comenzaron a decir, porque claro, la duda siempre hace parte de los humanos. Parte de los humanos está en dudar de todo. Es fundamental, muchachos, que desde ahora duden en todo. A veces la verdad no es tan absoluta como creemos. Entonces comenzamos el nacimiento de la duda. ¿Qué cambió cuando el ser humano empezó a preguntarse si lo que creía era verdadero? Claro, ya llegaron otras generaciones, como lo que vamos a ver en estos momentos, donde comenzaron a dudar de que si esas historias fantásticas que se contaban eran reales, o venga, ya superan la ficción, o bueno, no, la verdad no creo que sean así. ¿Listo? Entonces, como nos ubicamos en este momento ya en Grecia, vamos a hablar de los primeros filósofos que nacieron, los presocráticos, vamos a llamarlos así. Las primeras ramas de los primeros filósofos que intentaron darle como una explicación como un poco más coherente a lo que ellos veían, como que este cuento no es tan así, debe haber algo más al fondo que nos dé una explicación. ¿Listo? Entonces llegaron estos primeros pensadores, donde, claro, ya no hablamos de un mito, ya dejamos el mito a un lado y ahorita hablamos de la razón, el logos. Ese cambio es súper fundamental porque ya no hablamos de que lo que nos dicen, sino de lo que nuestro cerebro, nuestras dinámicas con la naturaleza nos dicen. Venga, pero ¿por qué el agua es tan importante para nosotros? O venga, el fuego porque nos da calor. O venga, porque respiramos. ¿Qué tiene que ver la respiración? Entonces, claro, ahí ya se parte dos cosas. Acá ya se habla de mitos, de lo que hablábamos anteriormente, pero acá ya nace la razón, el logos. Y esta parte es fundamental porque es la cuna de toda la filosofía que vamos a hablar en toda esta rama, porque ya vamos a hablar de con nuestra razón. No vamos a hablar ya de seres mitológicos, de seres sobrenaturales, no, eso ya pasa a un segundo plano, que ya más adelante lo vamos a ver cómo esa transición se vuelve religión, par de dogmas que se complementa también con la razón, pero ya comenzamos a hablar desde la razón, eso es el tema fundamental acá, porque ya se parte, ya comenzamos a hablar desde nuestros pensamientos, del experimento social que nosotros hacemos. Y allí ya comienzan a nacer otras ramas, otras disciplinas, la filosofía, eh, diferentes ramas de pensamientos. Una persona piensa diferente a otra. Comenzamos el método de experimentación, eh, a experimentar con los recursos naturales, el agua, el aire, el fuego, el impacto del individuo, porque ya tenemos criterio propio, queremos defender nuestro pensamiento, decir, esto es así porque les explico, esto es así por asá, ya tenemos un pensamiento crítico, ¿listo? Y ya es el motor del progreso. ¿Por qué? Porque ya comenzamos a complementar ideas o a eliminar ideas que al fin y al cabo no nos va a servir. Entonces allá, como vimos el video del tatuaje, comenzamos a complementar estas ideas, a unirnos para comenzar no solamente a crear ideas, sino de estas ideas a progresar como humanos, a tener como tal todos estos vestigios de tecnología, de sistema político, social que estamos viviendo, porque ya se vuelven ideas que se complementan entre sí. Por eso es importante ahorita este tema del mitos y el logos. El mito ya se separa y ya comenzamos a hablar desde la razón, desde nuestros pensamientos, desde nuestra cabeza. Por eso es muy importante. ¿Listo? Acá vamos a ver una serie de filósofos presocráticos. Por ejemplo, el más importante es Tales de Miletos, como tal, él es el que comienza con este tema de hablar de la creación desde otro punto de vista.
porque propuso que el agua es el principio básico y fundamental de todas las cosas y equivocado no está. Pues porque nosotros, sí, claro, dime. Sí, claro, si pueden tomar apuntes, sí. Sí, chicos, tomen apuntes, por favor. Igualmente, yo les comparto esta presentación, pero sí, porfa, eh, tomen apuntes. Ujú. Y si quieren les dejo nuevamente la presentación anterior para que lo tengan en cuenta. Acá lo importante es que tengan en cuenta que del mitos pasamos a logos. ¿Listo? Eso tenganlo anótenlo, escríbanlo por ahí, ténganlo en cuenta porque eso es el donde como tal parte el tema que vamos a ver. ¿Listo? De acá para adelante. ¿Listo? Del mitos a logos. Logos es razón. Listo. Como les venía diciendo, esos son algunos filósofos presocráticos, los más importantes. El más importante acá es Tales de Mileto, como les decía anteriormente, es el que propuso que el agua era el principio básico y fundamental de todas las cosas. Y equivocado no está. Nosotros somos un porcentaje de agua. eh, Tenemos que tomar agua para vivir. Y pues en cierta parte sí es importante porque él ya nos da como la razón de, venga, ya no solamente necesitamos de ese Dios, sino también del agua como recurso para vivir. Pitágoras, por ejemplo, es muy importante en la aritmética y en las matemáticas, porque propuso que la teoría de los números son fundamentales para la comprensión del universo. Eso es verdad. Todo lo podemos expresar con matemáticas. La naturaleza es como tal matemáticamente explicable. Por eso es muy importante Pitágoras. Y pues por eso todavía vemos a Pitágoras en esta materia como matemáticas, ingeniería, siempre es importante. Parménides argumentó que el ser es eterno, inmutable, único y completo, es verdad. Acuérdense que en la física hay una ley que se llama que la materia no muere, sino se transforma como tal. Todos nos transformamos, la materia no muere, sino se transforma, se une a otra materia como tal, se esparce, pero nunca muere. Entonces, desde ahí ya comenzamos a hablar como tal de la materia. Anaxágoras también dice que argumentó que el universo está compuesto de partículas diminutas. Ya estamos hablando de átomos, de protones, neutrones, ¿sí? Entonces acá ya comienza como el ser humano como a pensar un poco más allá y a pensar desde la razón, desde el logos. Entonces ya si ven que acá ya comienzan como el hombre como a pensar como tal no solamente en el Dios, sino en la naturaleza, en lo que lo rodea, porque ya comenzamos a hablar de agua, de Empedocles, que ya habla de los cuatro elementos, tierra, aire, fuego. Entonces ya comenzamos como tal nosotros a vivir, a analizar la naturaleza de modo más razonable. No solamente que nos diga que un Dios sobrenatural creó, sino que ya comenzamos nosotros como interactuar con ello. ¿Listo? Eso es lo importante. Que tengamos en cuenta que los primeros filósofos estaban como tal hablando de la naturaleza. ¿Listo? Pero después va a llegar un personaje muy importante que se llama Sócrates. ¿Listo? Por eso les decía, los que vimos anteriormente son presocráticos y ya vamos a hablar de como tal de filosofía socrática. ¿Cuál es la diferencia? Los presocráticos estaban como tal hablando siempre de la naturaleza, lo que los rodea, pero ya los socráticos, Sócrates, de ahí para adelante, no solamente van a hablar de naturaleza, sino de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestra educación, de nosotros como personas. ¿Listo? Esa es como la comparación para que lo anoten por ahí. Los presocráticos hablaban como tal de lo que le rodeaba la naturaleza, los socráticos ya hablaban del ser humano como tal, del interior del ser humano, de sus pensamientos, de sus cuestiones, de la educación, por ejemplo, de la política ya hablaban. Entonces Sócrates es como ese pilar de la filosofía moderna que nosotros conocemos, porque ya dejó de hablar de temas eh,
como de la naturaleza, sino de nosotros mismos, que es lo que al fin y al cabo nos compete, de nosotros en la sociedad. El yo contra yo y el yo contra la sociedad. ¿Listo? Entonces, ahí para que lo note, Sócrates, pilar fundamental de la filosofía. Si ven cómo va el pensamiento, se va volviendo un poco más complejo, las ideas se van evolucionando y ya no hablamos de la naturaleza, sino de nosotros, cómo vamos a hablar, cómo vamos a compartir con el otro ser humano. Son temas más difíciles de comprender. ¿Listo? Entonces acá llega la pregunta. ¿Por qué preguntar puede ser más poderoso que responder? Sócrates era complicado, era un ser, se dice que era un ser muy complicado y muy conflictivo. ¿Listo? Porque debatir con él era todo un desafío, porque él siempre hablaba de la pregunta, para él la pregunta es lo fundamental del ser humano. ¿Por qué? Porque nos obliga a pensar, nos genera una duda e incomoda. Por lo general, cuando una pregunta, ¿saben cuándo una pregunta es una verdadera pregunta? Cuando incomoda, cuando nos comenzamos a preguntar, cuando comenzamos a unir ideas. Ahí es, uno sabe que, uy, esa pregunta está difícil. Entonces, su eje fundamental es la pregunta y nos debe generar estas tres cosas. Obligar a pensar, genera la duda, que es como el incógnito, y incomoda, nos pone inquietos. ¿Listo? ¿Por qué? Esto nos lleva a una reflexión. Uy, ahí me quedó mal. Cuestiona creencias. Muestra que no se sabe. Claro, reflexión, sí, porque como les decía anteriormente, nos ponen a pensar, como tal, a vaciar todo nuestro conocimiento y a compararlas. Cuestiona creencias, sí, claro, porque al momento de pensar uno comienza, uy, yo recuerdo que él me dijo esto, pero otra persona me dijo esto, se están contradiciendo, ¿cuál es la verdad? Y muestra que no se sabe, porque pues obviamente no tenemos la respuesta y nos da esa incomodidad de no saber por qué. Y ahí llega el pensamiento crítico. Cuando unimos todas estas características, llega el pensamiento crítico, donde nosotros llegamos a una conclusión. Conclusión verdadera o falsa, no lo sabemos, pero es mi pensamiento crítico, el punto de vista que yo tengo hacia esa duda. Y ahí está la verdadera búsqueda de la verdad. ¿Listo? Que aquí ya comenzamos un poco como a indagar de nuestros pensamientos, de organizar nuestras ideas. Y eso es lo más difícil, organizar nuestras ideas y el pensamiento crítico, porque la idea es que nosotros tengamos un pensamiento crítico, no dejar influenciar los pensamientos de otros, sino no, yo pienso esto y esto es como tal lo que yo pienso. Eso es muy importante, tener ese criterio de las cosas. ¿Listo? Este es un meme. Vamos a hacer una pequeña actividad acá. ¿Listo? ¿Ustedes saben cómo debatían Sócrates? Sócrates como tal debatía, él decía una pregunta y el que le respondía le debatía con otra pregunta. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. ¿La pena de muerte debería existir? El otro preguntaba, pero si hay muchos malos. Entonces yo respondía, pero la muerte es la única solución. Y así, y así se comenzaba a debatir Sócrates, como tal Sócrates, pregunta tras pregunta. Entonces, no sé quién quiera participar conmigo rápidamente. ¿Alguien, muchachos? ¿Alguien, muchachos? ¿Ponen por ahí? ¿Alguien? ¿No nadie? Alguien que me haga una pregunta y ahí comenzamos a debatir. No, perfecto. Entonces lo dejamos de tarea. Listo. Acá vamos a hablar nuevamente de filósofos como Platón. Listo. Nuevamente nos colocamos en la línea de tiempo. Ya comenzamos ideas socráticas, ya hablamos de las ideas. Entonces vamos a hablar rápidamente de tres filósofos fundamentales en esta época. Ya hablamos de Sócrates, ahorita vamos
de dar Platón, que ya nos habla de ideas y educación. Miren, acá ya entra otro tema fundamental, que es la base de la sociedad, la educación. Y cuando ellos nos dicen, ¿existe una verdad más allá de lo que vemos? Claro, ya las verdades de cada persona, la verdad que tú me dices si es verdad, es la verdad absoluta o que es una verdad absoluta. Ya comenzamos a debatir sobre este tema. Listo, acá rápidamente les voy a hablar. De Sócrates a Platón hay un cambio como tal, que es la forma de enseñar. Como les decía, Sócrates a través de las preguntas, comenzaba a debatir, pero Platón no, hablaba de diálogos y de teoría. Ya entraba unos métodos que era la mayéutica, que es hacer pensar, y la dialéctica, la razón y la reflexión. Entonces ya comienzan como unos cambios diferentes. ¿Listo? Porque ya el rol de estudiante ya no es participar y cuestionar, sino elevar su pensamiento. Claro, comenzamos a, como les decía, todo es una unión de ideas. Ahora ya no es participar y cuestionar, elevar su conocimiento. Ya hablamos de alma, recordar que el alma ya conoce. O sea, ya comenzamos como tal a dividir. Sócrates tenía una frase fundamental que era, solo sé que nada sé. Porque al final uno sabe tantos temas, pero al final no sabe. Pero ya Platón dice, la realidad verdadera no se ve. ¿Qué es lo fundamental de Platón? Y es lo que les quiero hacer énfasis. Platón tiene como tal una historia muy bonita que se llama el mito de la caverna. ¿Listo? Esta historia tiene por lo general 2000 años y es donde nos vamos a centrar en estos momentos. Les voy a mostrar un pequeño video que hace una explicación muy rápida del mito de la caverna. Ahí escuchan el audio, muchachos, ¿me confirman? Ahí está, ¿se escuchan el audio? ¿No? Permítame, hacemos rápido una cosa. Listo, me confirman si ahí están escuchando. ¿Ah, están viendo? No. ¿Están escuchando ahí? No. Bueno, les comparto el link para que vean el video. Es muy corto y es muy importante que en serio lo vean. ¿Listo? Les compartí, fue el link anterior. Permítanme si los comparto. Listo, ahí les compartí el link del video. Cuando tengan un tiempito lo vean, es muy interesante este video. ¿Listo? Entonces ya voy a cerrar acá. Ya vamos a terminar el tema, ¿listo? Aquí ya vamos a hablar de Aristóteles también, que ya comienza a ordenar nuestro pensamiento. Entonces nos pregunta, ¿cómo aprendemos a pensar de manera lógica y sistemática? ¿Listo? Aristóteles nos dice que el pensamiento lógico y sistemático ya comienza a estructurar nuestro pensamiento, ya le da forma. ¿Listo? Entonces comienza a observar la realidad, a analizar lo que veo, ordenar las ideas. ¿Listo? Es muy importante que organicemos nuestras ideas, no solamente al hablar, sino que al momento de escribir, al momento de debatir, es muy importante que tengamos nuestras ideas ordenadas para dar un pensamiento más exacto, para que ese mensaje llegue. ¿Listo? Es lo que él llama lógica, ya hablamos de una lógica. Una lógica es darle el sentido a las cosas, de por qué es así y si es así, y ahí ya hablamos de conclusiones verdaderas, que es de que ya esos son los primeros pinitos como tal
de los métodos científicos que conocemos hoy en día, porque ya nos da unas conclusiones verdaderas. Y es una lógica que se llama silogismo. Los que van a estudiar derecho, los que van a estudiar programación, ténganse porque van a estudiar silogismo como debe ser. El silogismo es muy sencillo. Como tal, Aristóteles colocaba dos frases que eran verdaderas y las complementaba al final. Por ejemplo, decía, todos los seres humanos son mortales, sí, porque todos nos vamos a morir. Sócrates es humano, sí, porque al final se murió. Entonces la conclusión es, Sócrates es mortal. Si o como coge la primera frase, la segunda y le hace el complemento como tal, esto es lo que llamamos silogismo. Otro sería, todos los estudiantes del colegio tienen un horario. La segunda sería, Ana es estudiante del colegio. ¿Cuál es la conclusión? Ana tiene horario, claro, porque Ana hace parte del colegio y todos los estudiantes del colegio tienen un horario. ¿Sí ven que ahí comienzan a mezclar las ideas? Vamos a hacer es entre todos. Todos los mamíferos tienen pulmones, es verdad. El perro es un mamífero. ¿Listo? ¿Cuál sería la conclusión acá? Alguien que me diga rápidamente. Si todos los mamíferos tienen pulmones y el perro es un mamífero, ¿cuál sería la conclusión? ¿Alguien por 5 puntos? Sí, mira, todos los mamíferos tienen pulmones, ¿sí? Y el perro es un mamífero. ¿Cuál sería la conclusión? Exactamente, ese sería, claro, porque el perro es un mamífero y todos los mamíferos tienen pulmones. ¿Sí? ¿Cómo le da la estructura Aristóteles al tema? Ya le da una estructura al pensamiento y con eso ya una conclusión específica. Entonces, todo el tema de programación se basa sobre esta lógica, sobre un A y un B que nos tiene que dar C. También en todo el tema de lógica jurídica tiene que ver todo este tema porque nos da diferentes ideas y nosotros tenemos que buscar cuál es esa conclusión. Entonces, desde ahí, miren cómo este conocimiento todavía perdura en el conocimiento actual que nosotros manejamos. ¿Listo? Entonces, del pensamiento individual propio al pensamiento colectivo, ya el pensamiento comienza a ser universal. Cómo las ideas filosóficas empiezan a influir en la forma de vivir en la sociedad. Rápidamente les voy a mostrar este cuadro. Ese cuadro se llama la escuela ateniense como tal. Y acá vemos cada uno de los filósofos que complementaron todas esas ideas de la antigua Grecia. ¿Listo? Aristóteles, Platón están en el centro como núcleo fundamental del conocimiento. Y alrededor vemos cada uno de los filósofos que granito a granito colocaron para que esta filosofía sea nuestra base de nuestro conocimiento. Por eso es muy importante este tema, porque ahí comienza como tal a estructurarse el conocimiento, las ideas, como tal nos dan explicaciones de ciertos temas, ¿listo? Ahí se comienza a divulgar las ideas de cada uno de estos filósofos. Por eso es muy bonito y muy importante este cuadro, para que no olvidemos de dónde viene nuestra raíz. ¿Listo? Y ya por lo último es pensar como herencia. ¿Listo? ¿Qué de estas ideas antiguas siguen viviendo en mi manera de pensar hoy? ¿Listo? Acá les coloqué un meme que me dio mucha risa. Por ejemplo, Sócrates decía yo me dediqué a la ética, el otro yo a la metafísica y Platón yo al del ser. Y ahí sale Alejandro Fernández, yo me dediqué a perderte. ¿Listo? De Sócrates, ¿qué? Preguntar antes de aceptar algo. Si quieren, tómenle pantallazo, debe ser de esa imagen, escríbanlo porque es muy importante. Es lo que resume todo, esta es la conclusión. De Sócrates, preguntar antes de aceptar algo. Dudar de lo que parece obvio. Pensar por uno mismo. Cuando cuestionas una opinión, estás pensando como Sócrates. Cuando cuestionamos siempre las opiniones, somos Sócrates. Porque él siempre cuestionaba todo. Por eso preguntaba tras otra pregunta. Y así era su forma de pensar. De Platón.
Busca la verdad, no solo de lo que se ve, la verdad no siempre es universal, hay diferentes verdades o solamente hay una verdad, es lo que no sabemos. Creer que el conocimiento y la educación mejora a la persona, es verdad, acordémonos que la educación es base fundamental de la sociedad. ¿Listo? Cuando crees que estudiar te hace mejor, piensa como Platón. Entonces, muchachos, los felicito por tomar este paso. De Aristóteles, pensar con lógica y orden, sacar conclusiones razonadas, buscar causas y explicaciones. Cuando explicas algo paso a paso, piensas como Aristóteles. Sí que después de 2000 años, casi 3000 años, todavía seguimos tomando estas ideas, por eso es muy importante este tema, porque cada uno en nuestra forma de vivir sacamos un poco cuando debatimos, cuando hablamos, cuando aprendemos, cuando estudiamos, o tenemos ideas de Platón, de Aristóteles, de Sócrates. Pensar hoy es heredar siglos de preguntas, ideas y razonamientos, chicos. Por favor, siempre piensen, no se queden con solamente una verdad, hay varias verdades. Defiendan lo que piensan. Sus ideas siempre tienen que ser valiosas, siempre sus ideas nunca se las dejen pisar, menospreciar, porque son sus ideas, es lo que ustedes piensan. Llévense en eso de tarea, chicos. Listo, eso sería todo, muchachos. No sé si tengan alguna pregunta, quieran complementar algo. ¿Cómo les pareció la clase? Perfecto, chicos. Nada, vamos a tomarnos un break de 5 minutos. Nos conectamos para hacer la actividad. ¿Listo? Ahí por ese mismo link, los espero en 5 minutos y realizamos la actividad sin problemas. ¿Listo?